¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Querétaro en la Salud. Febrero es el mes de la detección, protección y tratamiento del cáncer infantil. Hay que hacer conciencia de ello, de detectar oportunamente el cáncer, de tratarlo oportunamente el cáncer infantil, porque así habrá mayor posibilidad de vida. Y para hablar al respecto, se encuentra con nosotros el doctor Martín Pérez García. Él es jefe de la unidad de trasplante del Hospital Infantil Teletón de Oncología, el Hito Querétaro. Doctor Pérez, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta charla. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Platíquenos para empezar, doctor, el panorama del cáncer infantil aquí en nuestra entidad, aquí en Querétaro. En el panorama nacional, el cáncer es la segunda causa de muerte en la población de 5 a 14 años. Más o menos se calcula que cada 4 horas está falleciendo un paciente que tiene cáncer infantil. Tenemos más o menos 1.200 registros al año y en activo en tratamiento en el hospital infantil están un promedio de 60 pacientes en tratamientos de quimioterapia constante, más aparte todos los pacientes que se han ido a vigilancia. Tenemos una supervivencia eh, global, digamos, vigilando cada paciente durante 5 años de 80-85%. 60 pacientes en el Hito Querétaro con un 85% de supervivencia son buenos números en cuanto a supervivencia. En cuanto a números de casos, doctor, estadísticamente han ido incrementándose los casos de cáncer a nivel infantil o han ido decreciendo. ¿Cómo estamos en estos números? Probablemente el que haya aumento en el registro de casos o un aumento en el número de casos puedan ser varios factores que influyan. Un mejor diagnóstico, una referencia más temprana, diversos factores pueden influir en que estos registros hayan ido en incremento. Ya actualmente se han mantenido una cifra muy promedio de casos al año. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes dentro de la población infantil? Los cánceres más comunes en la población infantil son leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central, tumores del ojo, que se llaman retinoblastomas, y los tumores abdominales poniéndolos en un solo bloque, que serían tumores del hígado, de las suprarrenales o del riñón. Son los cánceres más frecuentes en la población pediátrica. Muchas personas nos preguntamos por qué a los niños, por qué los niños se enferman de cáncer, cuáles son los factores que pueden ser en estos tipos de cánceres en la población infantil. Pues existen varios factores genéticos, ambientales, inmunológicos, nutricionales, y es cierto que en el transcurso del tiempo también se han estudiado muchas de las causas como disruptores neuroendocrinos que se conocen, estas sustancias que se acumulan en los cuerpos de los individuos a nivel genético, justamente por regulaciones en los plásticos, que pueden exponer cada vez más a esta población. Pero si bien es cierto, no podemos hacer una asociación unicausal, sino que son varios factores que contribuyen a que estos padecimientos aparezcan en los... Justamente febrero está encaminado a ser un mes que tiene que ver con la concientización en los padecimientos de cáncer en la población pediátrica. ¿Qué es importante? No podemos negarnos a que existen y no podemos solamente cerrar los ojos ante ello. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar las campañas, primero de concientización, de un diagnóstico temprano, de una referencia temprana, de poder abrirnos a que sean valorados por un oncólogo. A veces los valoran todos los médicos menos el oncólogo y eso retrasa los diagnósticos. Y en ese diagnóstico temprano, evidentemente la primera línea son los padres y madres de familia. ¿Qué tienen que hacer los padres y madres de familia precisamente para tener estos diagnósticos? ¿Cómo pueden detectar algunos síntomas temprano que les indiquen que hay que llevarlos a valorar? ¿O qué tienen que hacer finalmente los padres y madres de familia con sus hijos? Lo primero que tenemos que hacer es, como decía, desmitificar que si lo va a valorar un oncólogo, nadie está diciendo que en ese momento tiene un tumor o es algo maligno. Muchas veces deberíamos de pensar más en, es mejor que lo valore y no tenga nada, a que de repente lo dejemos al final de la lista de las valoraciones para que los ven todos los especialistas excepto el oncólogo. Esa fiebre que ya le dieron antibiótico, que ha persistido 15 días, ese cansancio, ese color amarillo que los papás le ven a los pacientes, esa aparición de puntilleo rojo, moretones espontáneos, no asociados a los traumas que todos los niños pues juegan, pero que aparecen sin tener un golpe, esa distensión abdominal, que un niño se ve
muy inflamado, que no tiene, no nada más son parásitos, también puede tener algo creciendo en la pancita. Entonces, tocarlos también es parte de que uno como padre los explore. Y tenemos que revisar que el brazo, los músculos, la pancita, no se les palpe nada. Muchos de los diagnósticos tempranos han sido porque los papás están bañando a los niños, les están tallando la pancita y notan un bulto o una sensación de que algo está ahí que no debería de estar. Regularmente puede llevarlo al pediatra, que el pediatra lo revise, tenga alguna de de la exploración física inicial. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes o son los tratamientos recomendados? ¿Qué se hace actualmente y o en concreto qué está haciendo el Hito Querétaro? También en la parte de los tratamientos hay una transición. Inicialmente se aplicaban más tratamientos llamados quimioterapia, que para términos prácticos la sensación de la caída del cabello, de que se inflaman, de que se bajan las defensas, pues ha ido, digamos, también quedando atrás. Conforme vamos avanzando, existen medicamentos que se aplican, pero con cada vez menos efectos secundarios. Parte de lograr esta supervivencia que hablábamos, habla de terapias cada vez más perfeccionadas o más hechas a la medida o más hechas a la talla de cada uno de los pacientes. Se pone quimioterapia, radioterapia y en específico la parte de trasplante de médula ósea que ha brindado una alternativa muy importante para los pacientes que tienen leucemia, ya que la leucemia es la primera causa de padecimientos oncológicos, es la segunda causa de padecimientos oncológicos cuando hablamos de recaída. Y el trasplante de médula, por ejemplo, ha perfeccionado eh, el tratamiento en relación a tener cada vez más donadores. Hemos entendido que no solo tiene que ser papá, mamá y hermanos quienes sean donadores, también podemos ser compatibles con una persona que se encuentra al otro lado del mundo. En México tenemos más o menos 126,000 donadores registrados nacionales que son donadores que pueden entregar esas células a a los pacientes que tienen estos tratamientos. Hay 21 centros registrados a través de Vidematch y hemos registrado alrededor de 74 trasplantes en población y 21 de ellos han sido donadores nacionales. ¿Qué quiere decir? Que un mexicano de otra parte del mundo, sin relación familiar, sin ser hermano, primo, pero que comparten en forma como gemelo esa parte de compatibilidad, le done de otra parte de México a algún paciente. Estos son algunos de los avances que han permitido que estos tratamientos que ya estamos trabajando desde hace unos años, prácticamente 3 o 4 años en el Hospital Infantil Teletón, ha puesto a la vanguardia no solamente al Hospital Infantil Teletón y a Querétaro, sino a los tratamientos como trasplante de médula ósea. Es un trabajo colaborativo y estas son las estrategias que se tienen para mejorar la calidad de vida y la frecuencia o la tasa de supervivencia de pacientes como ellos. Una mayor probabilidad de tener donadores. Eso no lo podemos nosotros hacer. No es como ir a la farmacia y tener un nuevo medicamento. La donación de sangre, de plaquetas, es altruista. El que un donador vaya y se registre para poder dar sus células a otro paciente, eso no depende del médico, no depende de los papás, depende de que como sociedad trabajemos eh, en esa capacidad de donar, de dar. Entonces es importante que podamos registrarnos, incrementar, ya les decía que tenemos alrededor de 126,000 donadores potenciales en México, pero somos pocos comparados con países de primer mundo como Alemania, como Estados Unidos, en donde llegan a tener millones de donadores registrados. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar también como sociedad? Aumentar la capacidad de registro, poder brindarle esa oportunidad que si bien no podemos ir a la farmacia por un medicamento, sí podría yo ir y tipificarme a través de estos registros que se encuentran para poder en algún momento brindarle la oportunidad de vida a estos pacientes con este trasplante. Podemos buscar estos registros a través de las páginas de Vidematch. Tiene Vidematch prácticamente registros en todos lados. Instagram vidematch.mx, tenemos Vidematch México en Facebook, @Vidematch en Twitter. Entonces, ahí están los registros de 18 a 40 años, sanos, con la capacidad y deseo de donar.
esto nos va a permitir ayudar. Hay cosas que ya no solamente dependen del médico. Tenemos que entender que los tratamientos de este grupo de pacientes dependen mucho de que como sociedad tengamos compromisos para con ellos. Doctor Martín Pérez García, muchísimas gracias por esta charla. Él es jefe de la unidad de trasplante del Hospital Infantil Teletón de Oncología Ito Querétaro. Muchísimas gracias por hablarnos del cáncer infantil en este mes para la concientización, detección y tratamiento del cáncer infantil. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día, muchas gracias.